Hey chicos, ¿qué tal? Hoy hablaremos un poco más sobre el calor. Bien, nosotros habíamos visto una fórmula en calorimetría que era de esta manera. M vendría a ser la masa, CE es un calor específico que depende del material o de la situación. Bueno, y acá sería un cambio de temperatura. Si multiplicamos todo esto, sería un calor. En nuestro caso, también vamos a hablar de calor, pero nosotros en termodinámica vamos a hacer algunos cambios, como por ejemplo, ya no vamos a hablar de masa, sino vamos a hablar de moles, y en vez de calor específico, vamos a hablar de dos términos. Puede ser calor a presión constante o calor a volumen constante. Entonces, resumiendo, la expresión del calor que venía de la calorimetría ahora ha sufrido algunos cambios y nos ha quedado de esta manera o tal vez de esta otra manera. Bien, sobre esto es que vamos a hablar en este capítulo. Cuándo se usa la primera expresión, cuándo se usa la segunda expresión. Comencemos con un proceso isobárico. ¿Qué significa un proceso isobárico? Significa cuando la presión no cambia, así como lo estás viendo en esta gráfica. No importa que cambies el volumen, la presión siempre sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué te parece si lo analizamos con la primera ley de la termodinámica? O sea, con esta fórmula. Bueno, si reemplazamos, en vez de calor, vamos a poner la fórmula que acabamos de aprender. Sería número de moles, calor a presión constante y cambio de temperatura, ¿cierto? Acá en el trabajo sería presión por el cambio de volumen, simplemente estoy hallando el área que está acá justo abajo, y variación de energía interna, bueno, quedaría igual. Algo que usted tiene que notar es que C y acá P, o sea, calor a presión constante, nos está diciendo que está pasando en un proceso isobárico, ¿cierto? Por eso se llama calor a presión constante. Eso significa que no cambia. Entonces creo que es fácil recordarlo. Y hay que recordar que esta expresión de calor se va a usar cuando la presión es constante, ¿no? Estoy siendo redundante, pero quiero que quede claro. Se usa solamente cuando la presión es constante, ¿ok? Y sería igual a lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora hablemos de un proceso isovolumétrico, también conocido con el nombre de proceso isócoro. Ambos son sinónimos, isovolumétrico y isócoro son lo mismo. En la gráfica lo podemos entender. Esto es un proceso en el cual el volumen no cambia. O sea, podemos hacer un pequeño ejemplo. Imagínate un balón de gas. Este balón es de acero, así que no va a cambiar su volumen. Y cuando tú le metes un poco de calor, lo único que haces es cambiar la temperatura. Y por lo tanto, también cambiar la presión, ¿no ves? O sea, el volumen nunca cambia. Bueno, si lo analizo con la expresión de la primera ley de la termodinámica, sería, en vez de calor, le vamos a dar la forma que habíamos comentado, sería número de moles, calor a volumen constante, acá sería cambio de temperatura, trabajo, simplemente vamos a expresarlo de esta manera, presión por cambio de volumen, cambio de energía interna, quedaría expresado así nada más. Y aquí vamos a hacer la siguiente observación. El trabajo necesita un cambio de volumen, pero en este proceso no existe el cambio de volumen. Por lo tanto, esto sería cero. Eso significa que toda esta multiplicación es cero, así que la desaparecemos. Y me quedaría simplemente esta expresión. Y podemos también hacer una observación. Este análisis ya es un poco más profundo, así que lo vamos a tomar como resumen. El cambio de la energía interna sabemos que depende únicamente de la temperatura y esta expresión contiene la temperatura. Entonces esta expresión siempre se va a cumplir. O sea, no importa el tipo de proceso que sea, esta expresión siempre se va a cumplir. O sea, esto se cumple para presión constante, para volumen constante. Más adelante también veremos otros procesos como el proceso isotérmico, donde esto también se cumple, y el proceso adiabático, donde esto también se cumple. Bien, entonces, en resumen, esta expresión siempre se cumple. Bien, volvamos a analizar ahora esta expresión.
O sea, cuando la presión era constante habíamos llegado a esta expresión. Ahora, ¿qué te parece si usamos el nuevo concepto que hemos aprendido? Que la variación de energía interna se puede expresar de esta manera. N, calor a volumen constante, multiplicado por la variación de temperatura. Al hacer este reemplazo, vamos a hacer ahora un pequeño análisis. Vamos a imaginar que esta expresión, ¿no?, es una gota de agua súper grande y esto se ha formado por la suma de estas dos expresiones. Entonces cada una de estas expresiones es una gota de agua pero más pequeño, ¿cierto? Creo que esto es algo evidente. Entonces podríamos decir que esto que está acá, esto de color verde, es mucho más grande que esto que está acá de color morado, ¿cierto? Bien, analicémoslo. Si lo ponemos en esta expresión, acá sería lo que está de verde, todo esto es más grande que lo que estaba de morado, ¿cierto? Bien, entonces llegamos a esta expresión y si simplificamos, mira lo que ocurre. N con N se va, variación de temperatura con variación de temperatura también se va y me quedaría esta expresión. El calor a presión constante siempre es más grande que el calor a volumen constante. Y esta es una observación muy importante porque más adelante veremos que existen situaciones donde el gas tiene dos tipos de comportamiento. Porque puede ser que el gas sea del tipo monoatómico o puede que el gas sea del tipo diatómico. Entonces estos valores de Cp y Cv van a ir cambiando en cada tipo de gas. Pero la relación siempre va a ser que Cp es más grande que Cv. Así que esto anótalo porque nos va a ayudar mucho a recordar esas expresiones que más adelante vamos a aprender. Bien chicos, esto sería todo por hoy. Chao, chao. Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla.